Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de Mentes Narcisistas. Y bueno, decir que en el día de hoy quiero hacer un vídeo que creo que puede interesar bastante a la gente y que trata acerca de cuáles son aquellos comportamientos propios de un progenitor narcisista, aunque bien se podría extrapolar a algún otro caso de pareja o de amistad. Pero bueno, siempre lo hago desde mi perspectiva personal de hijo de progenitor narcisista, así que creo que lo que más se acercaría sería esa relación entre hijo y progenitor narcisista, y podríamos extrapolar cosas de mi caso al vuestro, ¿no? En caso de que se os diera. Pero bueno, comentar que son aspectos que considero que es importante integrar, porque de otro modo podemos sufrir mucho y tienen mucho que ver con lo que es el trastorno en sí, con el aceptar lo que es ese trastorno, el entenderlo realmente. Y por eso, y me vais a permitir hacer un inciso, un paréntesis, el otro día decidí hacer el famoso vídeo en el que hablaba sobre esta youtuber que había llevado a su canal a una psicópata, ¿no? Y es que no es necesario haber tratado con psicópatas como para saber que una persona no lo es. Es así de simple, no voy a tratar más ese tema. Sí, puedo hacer algún comentario puntual, ¿no? Porque todo esto guarda relación. El vídeo que quiero hacer hoy, de alguna manera, viene precisamente a desterrar todos esos mitos y todas esas ideas falsas. Y bueno, decir que en mi caso, ya digo, es el de un progenitor narcisista. La psicopatía, sí, no conozco el caso, que yo sepa, pero es que precisamente ese es el problema, es que en la mayoría de las veces no sabemos lo que es la persona. Se habla mucho de, oh sí, yo conocí a un narcisista, oh sí, yo conocí a un psicópata. Ya, bueno, esa es la interpretación de uno. Pero que uno tenga realmente ese diagnóstico, que haya tantas y tantas evidencias como para poder afirmar categóricamente que eso es así, sin usar de modo intercambiable los dos trastornos, que hay personas que es que además lo hacen así y me parece erróneo, pero bueno. La cuestión es que, y solamente hacer este apunte, es una frase que yo escuché en Parque Jurásico, en la película, donde el matemático le decía a John Hammond, que es el creador del parque, que tenía tantas ganas de hacer realidad eso, que no se planteó si acaso debía. Y efectivamente me parece muy poco ético y no me parece correcto el hacer de todo esto un circo e ir usando sin ton ni son la palabra psicópata o narcisista para cualquiera. Jada Smith es narcisista. Will Smith será narcisista y ella será la que no lo es. La pareja de Johnny Depp, una psicópata. Esta chica que va al programa, que no es psicópata ni por asomo, que ha llegado a escribirme a mi propio Instagram. Y súper dolida porque resulta que es que la había dejado en mal lugar, cuando en ningún momento menciono su nombre, pero bueno, eso no lo haría un psicópata, por ejemplo. O sea, yo puedo no saber, no conocer personalmente ningún caso de psicópata, pero sí que sé lo que no es, porque las personas con psicopatía no harían eso, por ejemplo. Y eso es lo que tienen en común con los narcisistas, que no les importa. No les importa, de hecho, es que les da igual. No van a conectar con ese sentimiento de haber sido difamados, de haber sido ultrajados, o sea, no. Les da igual la persona. No me han dicho que soy un psicópata. Mira, es absurdo. Eso viene de personas que sí, que tendrán otros problemas en la cabeza, entre otros el querer llamar demasiado la atención, y lo que les ha dolido es el que no les des la razón, ¿no? El que no les bailes el agua. Pero dicho esto,
Pues voy a pasar a explicar desde mi punto de vista lo que creo que hay que tener siempre presente, al menos cuando se tiene un padre o una madre así. Así que bueno, en primer lugar, creo que lo que es necesario es entender realmente la naturaleza de este trastorno que es de carácter emocional. En ningún momento toca la razón. Solamente toca la razón cuando hay una carga emocional. Como se nos enseña tan poco de emociones, a muchos se nos hace difícil entender a estas personas, y más si se junta con el hecho de que la persona tiene un alto coeficiente intelectual. Si esto es así, pues como que refuerza su narcisismo. Entonces, el primer punto sería si la persona no admite nunca sus errores. Si la persona nunca lo hace y realmente es consciente de lo que hace, sabe que no te hace bien, pero no le puede importar, porque no tiene empatía emocional, tiene empatía cognitiva, y eso convierte a una persona en muy manipuladora. Puede entender cómo te sientes, pero no conecta contigo. Entonces ese es el problema principal aquí. ¿Por qué no conecta con los demás? ¿Por qué no tiene empatía? Porque no tiene conexión con sus propias emociones. Eso es lo que tiene en común con un psicópata. El psicópata, porque no las tiene. El narcisista, ojo, sí las tiene. Sí, está toda la gama de emociones ahí. Esto es algo que yo también he escuchado veces, de no, es que como el narcisista no tiene emociones, no, sí las tiene. Lo que pasa es que no conecta con ellas. Las ha aplacado, ha aprendido a reprimirlas, y pues porque se le ha enseñado de pequeño, ¿no? Y esto es algo que transmite a sus hijos. En mi caso, es algo que a mí me ha transmitido. También este progenitor narcisista no me ha enseñado a gestionar las emociones. De ahí que muchas veces se desarrollen, por ejemplo, otros cuadros, como el trastorno límite, que está muy caracterizado por eso, por la falta de gestión emocional. Por poner un ejemplo de los muchos que se pueden dar. Bueno, para ellos es fácil decir, bueno, déjate de tonterías y no pienses tanto en tus cosas y no rumies tanto y céntrate en lo que tienes que hacer, que es lo importante. O sea, pues eso, si alguien se siente identificado con lo que digo, les resulta muy fácil porque sencillamente ellos aprendieron a hacerlo. Les trataron tan mal y les ignoraron tanto que aprendieron a aplacarlo y no conectan con ello. Siempre lo comparo con aprender una lengua. Si uno aprende unas palabras en inglés, puede llegar a comprender lo que le dice a alguien en ese idioma, ¿no? Y al menos guiarse por ello. Pero si una persona de primeras, sin saber nada, trata de entender a otro, pues difícilmente va a entender, ¿no? O sea, si primero no ha integrado ciertos términos en su cabeza, ¿cómo va a entender de primeras así a nadie? Es imposible. Pues lo mismo pasa con las emociones. Si uno no tiene dominio, una base de lenguaje emocional, que al fin y al cabo es un lenguaje, pues no va a poder entender el de otro, porque es que no entiende eso en su cabeza, ¿no? Ni las suyas propias. Y aquí un apunte interesante, y es si la introspección, el mirarse a uno mismo, el autoevaluarse, va antes de la conexión emocional, o si la falta de conexión emocional lleva a la falta de introspección. O si es una pescadilla que se muerde la cola. Y al final va a ser esto último, aunque la base de todo está en la falta de conexión emocional. No solamente los narcisistas tienen este problema, pensemos en la alexitimia, por ejemplo, de la gente depresiva. Ya lo comenté en este mismo canal, en uno de los primeros vídeos, sobre qué es la alexitimia, y es que existe un no entendimiento de las emociones, una dificultad, una incapacidad para verbalizarlas, para ponerles nombre, ¿no? Y etiquetarlas en la mente. Y aquí pues hay cosas en común con el narcisismo, porque la persona se muestra muy plana y se muestra muy incapaz de conectar emocionalmente. No hay empatía tampoco. Y se da la misma circunstancia. Si no sabes etiquetar tus propias emociones, integrarlas en tu cabeza, no vas a poder mirar al otro como el ser individual que es, ¿no? No van a saber gestionarse tampoco las emociones, porque al no saber interpretarlas en un momento muy emocional van a estallar, van a desbordarse, ¿no? Y bueno, pues hay otras patologías que se parecen, aunque por eso digo
siempre tendría que ser un clínico quien realmente diagnosticase estas cosas. Así que bueno, ese sería el primer punto. El narcisista no va a identificar su narcisismo, va a ser consciente de lo que hace, pero va a creer que puede hacerlo, que tiene derecho. No va a conectar con el hecho de que lo hace porque es narcisista. El narcisismo que tiene es de eso, es de lo que es inconsciente. Ahí está la dualidad que genera en nuestras cabezas, ¿vale? La disonancia cognitiva, o en parte, creo que es uno de los motivos. Y, y sobre todo, pues ahí está el punto como más confuso, ¿no? De mayor confusión. Es como, sí, pero ¿es consciente o no es consciente? Pero él sabe lo que hace. O ella, si es madre narcisista, saben lo que hacen. Pero son conscientes de verdad. Claro, son conscientes de lo que hacen, pero no son conscientes de que es por su narcisismo, de que es por un problema que tienen. Creen que pueden, y ya está. Y bueno, pues ese sería el primer punto, que nadie piense que van a ir a terapia, que van a ver su problema, que van a querer mejorar. Esto no es así, y no van a ir a un programa, ni muchísimo menos, diciendo, hey, sí, mira, soy narcisista, me has pillado. Es verdad, de toda la vida ha sido muy difícil y oye, voy a hacer por mejorar. Eso es una mentira como la copa de un pino. Que nadie se engañe, porque quienes hemos vivido esto sabemos perfectamente que el sufrimiento radica de ahí, viene de ahí. Y de aquí se deriva un segundo punto, y es que la grandiosidad del narcisista no implica necesariamente una muestra de ser todopoderoso, de poco menos de mostrarse como si fuera el señor emperador Napoleón Bonaparte. No hace falta dar una muestra de poderlo todo, ¿no? No se trata de eso, se puede ver en pequeños gestos. No digo que esto no pueda suceder, que seguro que sucede, y en algunos casos muy evidentes como el que acabo de mencionar, en algunas figuras importantes de la historia seguro que ha sido así, pero normalmente, muchas veces, esta grandiosidad se expresa en el pues que no admiten lo que hacen. Eso lo hace una persona que cree que lleva siempre la razón, aunque no te lo diga abiertamente. Pero si nunca te pide disculpas, siempre quiere que seas tú quien le vaya detrás para volver a retomar la relación, se posiciona en un lugar de ser perseguido y no perseguidor, entendiendo por perseguido y perseguidor quien realmente tiene más interés en seguir, en continuar con la relación, o muestra cierta culpa o remordimiento por haber reaccionado mal ante sus invalidaciones, porque es básicamente lo que hacen, de manera muy sutil invalidar y anular, y la persona se acaba agotando o acaba saltando, y bueno, pues muchas veces es el motivo por el cual surgen todas las problemáticas. La grandiosidad se observa así, como en el histrionismo. No es necesario que la persona aparezca ahí con pompones y gorra y faldita como si fuera una cheerleader, una animadora del béisbol, ¿no? Como aquí estoy yo, soy el centro de atención. No hace falta que sea así, ¿no? Con fuegos artificiales y cosas de ese tipo, ¿no? No es necesario. En el caso del narcisista, pues no pida disculpas, nunca admita lo que ha hecho, y además mantienen una incoherencia enorme muchas veces, y aún así no hay manera de que puedan admitir eso y llevar la iniciativa de pedir disculpas. Creo que ese es un punto muy muy importante. Ya puede haberse dado el caso de que haya habido violencia en la casa, agresiones de algún tipo, como por ejemplo pues a un niño por correr por la casa. A mí eso me ha pasado de pequeño, o qué sé yo, ser el que se toma la licencia de reírse delante de personas, ¿no? Como de un grupo de extranjeros, porque aquí en España pues es habitual que vengan alemanes, ingleses, y se queden muy colorados porque les da el sol. Y esa situación a mí se me ha dado, ¿no? De este progenitor narcisista reírse de ellos casi en su cara.
Y el niño, que yo por entonces era un niño, pues al cabo de un rato, pues reírme también, ¿no? Algo así como querer ganarte la simpatía de tu progenitor. Y en ese momento, por estar cerca de esas personas, a lo mejor pudieran oírte, pues coger y darte un bofetón o pegarte en la cabeza. Y ojo, no se siente mal por ello. Y no ve la incoherencia, no ve que es la enseñanza que te está dando a ti. Ese es uno de los pilares educativos que estás recibiendo, y lo que se puede permitir a sí mismo no se lo permite a los demás, y siempre lo encubre con: es que es mi función como padre o como madre, debo enseñarte a respetar a los demás, pero eso sí, yo puedo hacerlo y no voy a en ningún momento analizar la situación que se acaba de dar. Así que mucho ojo con eso, si la persona es capaz de admitirlo. Si la persona te genera culpas, o sea, a mí no me gusta el término me hace sentir, me genera malestar, me genera culpa. No, porque hablamos de daño psicológico y aquí uno ya de adulto puede hacer por evitar eso. A veces es difícil, hay que admitirlo. Pero eso sí, la persona te lo hace notar. Te hace notar lo que piensa sobre ti, lo que opina de ti. No hace falta ni que te lo verbalice, muchas veces solo con las miradas que te lanzan sabes lo que están pensando, que no te tienen en muy alta estima, y basta que hayas crecido en un ambiente así, donde ha sido muy recurrente, para que conectes con eso más fácilmente, ¿no? Y en realidad no te está haciendo nada, pero sí que estás conectando con eso, se está notando el cómo te percibe, y puedes acabar reaccionando malamente, diciendo cosas que realmente en otras ocasiones no dirías y sintiéndote muy culpable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? De aquí se deriva, o podemos concluir ya el vídeo, con la técnica que se conoce como fog, que en inglés, bueno, vendría a traducirse al español como niebla, ¿no? Porque genera eso, como una neblina a la persona, y procede de las siglas, o sea, de las iniciales de fear, miedo, o de obligation, de obligación, y guilt, de culpa, ¿no? Y es que eso es lo que genera un sentido de obligación hacia el otro, de ser quien lleve la iniciativa siempre en las disculpas, porque tú debes sentirte culpable por lo que ha pasado, o si te hago saber que para mí no eres lo suficiente, que sepas que es porque no cumples con tus obligaciones, o porque no has hecho lo suficiente para satisfacer mi necesidad. Fear, al final, miedo, porque nunca vas a ser suficiente y siempre esa situación puede llegar a darse de nuevo. Entonces, pues ya digo, creo que son los puntos más importantes a comprender de un progenitor de estas características. El entender que es gente que no puede conectar con vosotros, el entender que no van a hacer por cambiar, que no van a ver su problema, que de eso se trata, y que no van en ningún momento a exponerlo como cualquier otro tema del que ellos entiendan. A lo mejor un caso, sí, de 1.000.000, donde ahí veis a Sam Vaknin, que bueno, al cabo de muchos años, cuando ya le hicieron 3 diagnósticos, ya acabó aceptándolo, no sé cómo, la verdad que algún día me gustaría hablar con este hombre, pero bueno. Dicho esto, espero que tengáis una vida muy feliz. Seguiré subiendo vídeos al canal y nada, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, podéis escribirme por aquí. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.